Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas y al magistrado integrante del Pleno de este tribunal, así como a nuestro secretario general de acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrado presidente. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado Ramón Ramos Piedra y las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistradas, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 3 proyectos de acuerdos plenarios y 3 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte actora es Efraín Méndez Ramírez y otro, la autoridad responsable, el Consejo Distrital Electoral 10 del IEPC. En el segundo asunto, la parte actora es Carmelo Loaiza Hernández, la autoridad responsable de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el siguiente asunto, el denunciante es Eleazar Marín Quebrado, los denunciados Efrén Ángel Romero Sotelo y otras personas. En el orden, el siguiente asunto, la parte actora Carmelo Loaiza Hernández, la autoridad responsable de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el siguiente asunto, la parte actora es el Partido del Trabajo y otros, la autoridad responsable del Consejo Distrital Electoral 27 del IEPC. Y en el último asunto, los actores son Araceli Encarnación Domínguez, Juan José Francisco Rodríguez Sotero, Gustavo Figueroa Rosas y Jesús Arena Pérez. La autoridad responsable, el director general del Registro Nacional de Militantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión. Los primeros 3 asuntos de acuerdos plenarios para analizar y resolver fueron turnados a la ponencia a cargo del suscrito y las magistradas Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos de su apoyo para dar las cuentas y puntos de acuerdo de los mismos de manera conjunta, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, el primer asunto corresponde al cumplimiento de sentencia recaído en el juicio electoral ciudadano 227/2021 y 228/2021 acumulados, promovidos por el ciudadano Efraín Méndez Ramírez y otros, en contra de la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional del municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero, acto emitido por el Consejo Distrital Electoral 10 del Instituto Electoral Local. En efecto, el 5 de agosto del año en curso, el Pleno de este tribunal revocó las constancias de regiduría expedidas a favor de las ciudadanas Felipa de Jesús González Cisneros y Griselda Neri Pérez, registradas por el Partido Redes Sociales Progresistas, y ordenó al Consejo Distrital para que dentro de las 24 horas contadas a partir de la notificación de la sentencia, expidiera las constancias a favor de los ciudadanos Daniel Salgado Caballero y Celso Zamora Gómez, por ser la fórmula que cumplía con la alternancia de género. De las constancias que obran en el sumario, se advierte que la autoridad responsable cumplió en tiempo y forma con lo ordenado por este tribunal. Por lo tanto, en el proyecto se propone acordar el cumplimiento de la sentencia emitida el 5 de agosto del año en curso, así como el archivo del asunto como concluido. En el siguiente asunto doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al cumplimiento de sentencia del juicio electoral ciudadano 280 del 2021, promovido por Carmelo Loaiza Hernández en contra de la resolución del 31 de julio del 2021, dictada en el expediente CNHJ-GRO-1312/2021, que declaró infundado e improcedente el recurso de queja promovido por el actor, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. El 26 de agosto de la presente anualidad, el Pleno de este tribunal revocó la resolución impugnada, ordenando a la autoridad responsable para que en un plazo de 48 horas a partir de la notificación de la resolución, en plenitud de jurisdicción, emitiera una nueva resolución en la que se analizaran con exhaustividad los agravios expuestos por el actor y, hecho lo anterior, en el plazo de 48 horas siguientes, informara a este tribunal sobre el cumplimiento dado a la resolución. De las constancias que obran en el proyecto, se concluye que la autoridad responsable atendió en sus términos lo ordenado por este órgano jurisdiccional,
Por lo tanto, se propone declarar el cumplimiento de la sentencia del 26 de agosto, así como el archivo del asunto como concluido. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al procedimiento especial sancionador 5 del 2020, promovido por la ciudadana Eleazar Marín Quebrado en contra de Efrén Ángel Romero Sotelo, Fernando Javier Cuevas Ortiz y Gerardo Rendón Juárez, respectivamente, presidente, tesorero y secretario del Ayuntamiento de Telolapan Guerrero, por actos o omisiones que podrían configurar violencia política contra las mujeres en razón de género. Ahora bien, en virtud de que la Sala Regional Ciudad de México, mediante sentencia del 29 de julio, revocó el acuerdo del 8 de junio, tendente al cobro de los honorarios derivados de la prueba pericial de materia de psicología forense realizada a la denunciante, y tomando en cuenta que el desahogo de dicha pericial se derivó de la actividad propia de este órgano jurisdiccional, a fin de tutelar efectivamente el régimen jurídico electoral y proteger los derechos de la ciudadana, quien fue víctima de violencia política por razón de género, en el proyecto de la cuenta, se ordena al titular de la Tesorería del Ayuntamiento de Telolapan Guerrero para que en el plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación del presente, descuente de las percepciones que recibe el ciudadano Efrén Ángel Romero Sotelo en calidad de presidente municipal, así como Fernando Javier Cuevas Ortiz, tesorero del municipio, la cantidad de 10 y 5,000 pesos cada uno. Hecho lo anterior, los deposita al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia Electoral de este órgano jurisdiccional y así cubrir los honorarios relativos al dictamen emitido por la perito en materia de psicología practicada a la denunciante, para la cual, dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra, deberá exhibir el recibo de pago correspondiente a este tribunal con el apercibimiento que, de no dar cumplimiento al ordenado, se le impondrá una de las medidas de premio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Medios Local. Son la cuenta, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, están a nuestra consideración los proyectos de acuerdo plenarios de los que se ha dado cuenta. Se abre una primera ronda de participaciones. Tiene el uso de la voz la compañera magistrada Hilda Rosa. Adelante, compañera. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero manifestar que en relación al acuerdo plenario referente al procedimiento especial sancionador 005, emitiré un voto en contra en razón de que me aparto de las consideraciones y sobre todo de los resolutivos de este acuerdo plenario, porque efectivamente la Sala Regional Ciudad de México revocó la sentencia en este procedimiento especial en la número 222. Facultó a las autoridades electorales para que recabaran los medios de prueba que consideraran apropiados para acreditar o no acreditar la violencia política en razón de género en agravio de la síndica procuradora del municipio de Telolapan. En este marco de allegamiento de pruebas, de investigación sobre la violencia política, se ordena, este tribunal, en específico la ponencia 5, ordena digamos, la colaboración del Tribunal Superior de Justicia para que se efectúe un dictamen pericial, que es el que ahora nos ocupa. Después viene otro pronunciamiento de la Sala Regional donde nos dice, bueno, en un primer término, este tribunal también ordena que los honorarios del aperito los cubra la víctima. Y en ese sentido, la Sala Regional nos dice que no, porque es una revictimización, en pocas palabras. O sea, ella no tiene por qué pagar los honorarios. Y ahora nos vamos al otro extremo. Ahora estamos en este proyecto plantea que sean los demandados los que cobran los honorarios, sin que ellos hubieran ofrecido como prueba este dictamen pericial. Y tampoco estamos aplicándolo como sanción, porque si fuese ya el fin de este procedimiento especial y se estuviera aplicando su pago
como una sanción impuesta en razón de la violencia política, nos faltaría la individualización de la sanción. Esas son mis consideraciones en este proyecto y por lo tanto, como lo menciono en el escrito donde inscribo mi voto particular en contra, es mi postura. Muchas gracias y solicito se agregue al expediente correspondiente en su oportunidad. Gracias, compañera magistrada. En el orden, ¿desea alguien hacer el uso de la voz en esta primera ronda de participaciones? No habiendo comentarios al respecto, antes, compañera ponente, Evelyn Rodríguez Chinol, adelante. Gracias, presidente. Bueno, nada más para defender el proyecto que hoy presento al pleno de este tribunal es, pues como ya lo acaba de contextualizar la magistrada Hilda, estamos atendiendo un acatamiento de sentencia ordenada por la Sala Regional Ciudad de México que, pues, entre otras cosas, ha emitido pronunciamiento al respecto sobre el pago de un peritaje con cargo que se había realizado con cargo a la víctima, como bien lo dice la magistrada Hilda. Sin embargo, pues también hay que decirlo que la postura de que los oferentes de las pruebas que en los expedientes válgase la expresión, se ofrecen, tendrían la obligación de aportarlas y de acreditar su dicho. Entonces, la sala regional ha sido un poco, pues no ha dejado claro, ¿no?, quién tendría que pagar el peritaje. Simplemente dice que no puede pagarlo la víctima porque es revictimizarla nuevamente. En ese sentido es que estoy proponiendo el proyecto de acuerdo plenario para que sean los denunciados toda vez que se acredita la violencia política en contra de la ciudadana Eleazar Marín Quebrado. Es cuanto, presidente, ahí dejo mi comentario, nada más es para contextualizar la magistrada Hilda. Gracias. Sí, a usted, compañera ponente. En el orden tiene el uso de la voz el compañero magistrado Ramón Ramos Piedra. Adelante, magistrado. Sí, no obstante que este asunto lo hemos discutido anteriormente y hemos establecido posturas desde el punto de vista del derecho y también desde el punto de vista de la defensa de la institucionalidad. Es decir, hemos establecido que, si bien es cierto, esta cuestión no está debidamente sustentada en cuestiones legales, sino de interpretaciones propiamente, como tampoco está debidamente sustentado elementos como la incorporación de pruebas periciales a los medios de impugnación de la materia electoral. Y el pago de las mismas aún queda todavía en una cuestión que está por definirse porque no está sustentada, como decía antes, en una cuestión legal. Sin embargo, habíamos considerado que este asunto fuera acordado solamente por la ponencia y así se emitiera. Sin embargo, se insiste en que sea por parte del Pleno para darle una mayor legitimidad y validez a la disposición que se hace en este acuerdo, lo cual, aunque no estoy absolutamente convencido de ello, con el propósito de solamente darle una salida ya a este asunto que ha generado cierta complicación jurídica y administrativa para este tribunal, es que me decanto por aprobar en sus términos este proyecto y aún con estas consideraciones que he establecido para efectos de una vez por todas dar por terminado este asunto para el bien de los justiciables y sobre todo para el bien de la administración de este tribunal. Es cuanto, presidente. Gracias, compañero magistrado. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz?
No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Los proyectos de las cuentas. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. A favor de 2 de los proyectos y el voto en contra anunciado en relación al acuerdo plenario referente al P005. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los 3 proyectos de acuerdo. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. A favor de los 3 proyectos de acuerdo y de su contenido. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, los proyectos de acuerdos plenarios relativos a los expedientes TE, diagonal GEC, diagonal 227, diagonal 2021 y acumulados, TE, diagonal GEC, diagonal 280, diagonal 2021, han sido aprobados por unanimidad de votos y el expediente TE, diagonal PES, diagonal 05, diagonal 2020, ha sido aprobado por mayoría de votos con el voto en contra de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Secretario General de Acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. También se le instruye a esta Secretaría General que el voto particular presentado por la magistrada Hilda Rosa forme parte integral de esta sentencia. El siguiente asunto listado también fue turnado a la ponencia a cargo del suscrito, por lo tanto le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral ciudadano identificado con el número 282 del presente año, interpuesto por el ciudadano Carmelo Loez Hernández, quien controvierte la resolución del 14 de agosto del 2021, dictada en el procedimiento sancionador electoral con número de expediente CNHJ-GRO-1800-2021, por el que se declaró infundado e improcedente dicho procedimiento. En este orden se propone declarar parcialmente fundado el juicio interpuesto por el actor, sin embargo no es dable material y jurídicamente alcanzar su pretensión. Esto es así porque, contrario a lo considerado por el actor, este tribunal electoral considera suficiente y adecuado lo que argumentó y fundó la responsable, aunado a que éste consideró que el ahora actor no aportó el caudal probatorio suficiente para poder amparar su dicho sobre que el ciudadano Jonathan Márquez Aguilar no cumplía con los estatutos y la convocatoria de Morena, y finalmente el órgano responsable justificó que la decisión de la Comisión Nacional Electoral se encuadra dentro de las facultades estatutarias y en términos de la convocatoria, ello con fundamento en los diversos 46 del estatuto y la base segunda de la convocatoria. Por tanto, el perfil del ciudadano Jonathan Márquez Aguilar era el perfil idóneo para ser el que representara los intereses del partido en la contienda municipal. Por otro lado, al actor no le asiste totalmente la razón al señalar que la falta de publicación de las candidaturas aprobadas en la página oficial de Morena exista por este solo hecho la nulidad del proceso interno respecto de las regidurías postuladas por dicho partido en Acapulco, Guerrero, porque la omisión en que incurrió la Comisión Nacional de Elecciones genera que la reposición del procedimiento de elección interna no sea posible, toda vez que no resultaría jurídica y materialmente realizarlo en virtud de la continuidad de las etapas electorales, además que los registros de las candidaturas ya han quedado rebasados y firmes, aunado que en este momento ya ha pasado la jornada electoral y se han realizado los cómputos de los resultados y declaraciones de validez, y máxime que la consecuencia de decretar lo pretendido por el actor afectaría derechos de las personas que fueron registradas como candidatas a partir del método de elección interna que el partido Morena desarrolló, lo que no es imputable a dichas personas. Derivado de las consideraciones del agravio sobre la falta de publicación de las candidaturas ganadoras en el proceso de selección interna, se conmina al partido político Morena para que en los próximos procesos electorales se apegue a las bases establecidas en su convocatoria de procesos internos de selección de candidaturas, específicamente respecto de la publicación en tiempo y forma de los resultados que según se mandaten en dicho instrumento, ello en atención y observancia del mandato de optimización de máxima publicidad de los procesos de elección, principio rector del sistema electoral mexicano. Por lo expuesto y fundado, se resuelve, único, se declara parcialmente fundado el juicio electoral ciudadano promovido por el ciudadano Carmelo Loez Hernández en términos del numeral séptimo del estudio de fondo de esta sentencia. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta.
No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado también fue turnado a la ponencia a cargo del suscrito, por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio de inconformidad 43 y sus acumulados 259, 267, 48, 268, 45, promovidos por los ciudadanos Luis Alfonso Bernal Blanco, representante del Partido del Trabajo, Quirino Wences Real y Martimiano Benítez Flores, Olga Bazán González por su propio derecho, así como Obed Ramírez de Jesús e Israel Robles Castro, representantes del Partido Revolucionario Institucional y de Morena, respectivamente, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo de la elección del Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort Guerrero, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectivas por nulidad de la elección, así como de la indebida asignación de regidurías realizado por el Consejo Distrital 27 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con sede en Tlapa de Comonfort Guerrero. En el proyecto que está a su consideración se advierte que dentro del expediente TE/GEC/268/2021 se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción tercera del artículo 14 de la Ley de Medios, es decir, no le afecta el interés jurídico a la parte actora en razón de que controvierte la inelegibilidad de la candidata electa a la regiduría, Celia González Navarrete. Sin embargo, dentro de autos se advierte que la justiciable no fue registrada en la planilla que contendió para la elección municipal. Luego, entonces, en el supuesto caso no concedido de que la controvertida fuera inelegible, esta no alcanzaría lo buscado, por lo que no le puede producir una afectación individualizada, cierta, directa e inmediata en el contenido de los derechos político-electorales del ciudadano de votar, ser votado o de asociación. Entonces, en este caso concreto, debe desecharse el juicio porque no surte este requisito de procedencia. Por lo que hace al expediente TE/GIN/45/2021, el partido actor Morena, en primer lugar, se agravia de la improcedencia del recuento llevado a cabo en el 27 Consejo Distrital Electoral. Sin embargo, en el proyecto se propone declarar como infundado el motivo de agravio, esto porque de autos consta que en el acta de sesión ininterrumpida de cómputo municipal, así como del oficio número 1026/2021, signado por la presidencia del Consejo Distrital 27, en ambos documentos se argumentó y se fundamentó con base en los dispositivos normativos que correspondía y en el marco jurídico estatal considera el amparo del recuento total de votos de una elección municipal. De ahí que, a consideración de este Tribunal Electoral, es incorrecta la inferencia del partido actor al alegar que es improcedente dicho recuento, pues la determinación del Consejo Distrital Electoral 27 sí está fundada y motivada en la ley electoral local en términos de lo dispuesto en los artículos 391 y 393, así como en el numeral 4.2 del reglamento de elecciones del INE, en el que señala que la solicitud del recuento puede realizarse cuando exista un indicio que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección de mayoría relativa en el distrito o municipio con el que se haya obtenido el segundo lugar y con una votación que sea igual o menor al medio punto porcentual, 0.5, y al inicio o al término de la sesión exista petición expresa del representante del partido político que postuló al segundo de los candidatos, como aconteció en el caso que nos ocupa, por lo que se declara infundado el motivo de agravio planteado por el partido político Morena. En segundo lugar, Morena también se duele de que no se tomaron en cuenta los resultados consignados en las sábanas de publicación de resultados. Así, por lo que toca este agravio, se propone declarar infundado dicho planteamiento, lo anterior porque en relación con las casillas 2567 básica, 2567 contigua 2 y contigua 3, dentro del caudal probatorio en autos no se advierte la existencia en autos con algún otro elemento indiciario que genere suficiente certeza y seguridad para poder corroborar y o concatenar el contenido de las mismas y con ello darle valor probatorio para ser tomadas en cuenta, por lo que dichas casillas no deben ser consideradas para la recomposición del cómputo municipal.
En cuanto al medio TE, diagonal GIN, diagonal 48, diagonal 2021, se impugnaron 14 casillas, de las cuales en 12 se declararon infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por el actor. Lo anterior es así porque de las pruebas en autos no se actualizó la nulidad de la votación recibida en estas casillas por la causal prevista en la fracción primera, quinta y 11 de la citada ley, ya que no quedó probado que se instaló la casilla sin causa justificada en lugar distinto, que se recibió la votación por personas u organismos distintos a los facultados por la ley, así como tampoco que existieron irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral. Sin embargo, del análisis de las dos casillas restantes, 2564 contigua 3 y 2571 contigua 3, controvertidas por la causal de nulidad prevista en la fracción quinta del artículo 63 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero, relativo a la indebida integración de la casilla, el agravio se propone declararlo como fundado, en virtud de que se constató con los documentos respectivos que los ciudadanos controvertidos fungieron como presidentes de las mesas directivas de las referidas casillas. El primero de ellos es servidor público de confianza con el cargo de director de una escuela secundaria, y la segunda, presidenta de la comisión organizadora del Partido Acción Nacional en Tlapa de Comonfort, Guerrero. En consecuencia, con la recomposición del cómputo se propone confirmar la planilla ganadora PRI-PRD a favor del candidato Gilberto Soleano Arreaga. Por lo que, en cuanto a los expedientes TE, diagonal GIN 43, diagonal 2021, TE, diagonal GEC, diagonal 259, 2021 y TE, diagonal GEC, diagonal 267, diagonal 2021, a consideración de este tribunal electoral, los agravios esgrimidos por los actores se propone declararlos infundados, en virtud de haberse efectuado en plenitud de jurisdicción la recomposición del cómputo municipal del Ayuntamiento de Tlapa, la distribución de las regidurías y la asignación de géneros, pero no pasa inadvertido para esta instancia que la distribución y asignación de géneros realizadas en su momento por el Consejo Distrital 27 fue apegada a la normatividad aplicable, es decir, tanto en la ley electoral como en los lineamientos de integración paritaria. En tal virtud, dado lo infundado de los motivos de agravio en los juicios en estudio y realizada la recomposición de la elección de Tlapa de Comonfort, así como la distribución y la asignación de géneros por este tribunal electoral, lo correspondiente es confirmar las constancias de regidurías expedidas por la autoridad responsable a las personas con derecho a ella en términos de la presente sentencia, y en este orden los y las impetrantes de dichos juicios no alcanzan su pretensión. Así pues, al no acreditarse los hechos controvertidos por Morena en el juicio de inconformidad 45 de este año, así como declarar parcialmente fundado el diverso identificado con el número 48, se propone confirmar la elección impugnada, así como las constancias de mayoría de validez de la planilla postulada por el partido Fuerza por México. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. Se abre una primera ronda de participaciones. En el orden tiene el uso de la voz la compañera magistrada Hilda Rosa. Muchas gracias, presidente. Bueno, en este proyecto yo quiero primero contextualizar y hacer un recordatorio sobre las diversas facetas que manejamos en el derecho electoral. En este campo tan amplio, y que en algunas ocasiones tenemos como facultades revisoras y en otras algunas distintas. Y en este caso creo que comparto la parte del proyecto donde se ejercen esas facultades revisoras. Sin embargo, difiero en la construcción del mismo sobre el ejercicio de las facultades para reestructurar, para reconstruir los resultados de las casillas que fueron motivo de siniestro. Y fundo ahí mi argumentación porque son determinantes para la elección que nos ocupa en estos juicios acumulados. Primero, no comparto la estructura del proyecto en cuanto a que no es exhaustivo. Omite
documentos que en mi opinión son relevantes, pero que se tocan de manera muy somera o no se tocan en el proyecto, que tiene uno que visualizar en el expediente. Y en este sentido, por ejemplo, no perdamos de vista de que las casillas, los paquetes electorales de las casillas 2567 básicas, 2567 contigua 2 y 2567 contigua 3 fueron vandalizadas, es decir, fueron robados los paquetes electorales. Lo que aparece en auto es la publicación de resultados electorales. Y aquí me aparto del proyecto porque estimo que sí deben tomarse en cuenta esos resultados. Ya en esta materia ha habido un amplio camino recorrido precisamente buscando inhibir a los ciudadanos o a quien resulte responsable de robarse los documentos electorales. Y siempre como autoridades electorales estaremos con la responsabilidad de salvaguardar el voto ciudadano. Y en estas, según se lee en autos y en el proyecto mismo, estas casillas fueron instaladas. Estuvieron durante la jornada electoral sin incidentes. Es decir, los ciudadanos de estas secciones electorales que tuvieron la posibilidad y cumplieron los requisitos que marca la ley, votaron de manera normal. Sin embargo, al ser sustraídos los paquetes electorales, según el proyecto se pierde certeza. Efectivamente, por eso digo que tenemos que allegarnos de los elementos, no para revisar qué pasó, sino para buscar la manera de salvaguardar la votación recibida en casilla. Y en esta parte, el proyecto como que se ubica en las probanzas aportadas y exige una cadena de custodia que bien se puede exigir en condiciones normales, no en un siniestro, no cuando se han cometido irregularidades e incluso posiblemente delitos electorales. Entonces, el estar como restando valor a estos documentos que según el proyecto no generan certeza, efectivamente no se puede tener una certeza plena como en el resto de las casillas. No obstante, creo que sí podemos tomar algo de los precedentes, que ya son bastantes en este sentido, y nada más como botón de muestra, cito la tesis 1, 2020, que dice: escrutinio y cómputo. Los resultados de la votación se pueden acreditar de manera excepcional, no de manera regular, ahí hago una pausa, de manera excepcional con el aviso de resultados de la casilla correspondiente. Una prueba documental pública tiene valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario. Es decir, a diferencia de lo que establece el proyecto, que necesitamos más elementos para concatenar este aviso de resultados, esta tesis nos dice que solo debemos considerar que no haya prueba en contrario. Y en mi opinión, no hay prueba, si bien no hay, como se establece, más elementos de prueba con que concatenarlos, tampoco hay prueba en contrario. Sin embargo, yo creo que efectivamente no vamos a encontrar otros materiales o documentos electorales, pero hay un dictamen pericial que en el proyecto se toca de manera muy somera
y que en mi perspectiva de interpretación tiene un valor muy importante, porque primero, lo que se rescata de ese dictamen pericial es que la firma de la presidenta de casilla es auténtica. Las que no son auténticas son las de los representantes del PRI, que son materia de este dictamen pericial, pero acordémonos que el artículo 343 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero faculta al presidente de casilla a publicar los resultados, y las firmas de los representantes son opcionales, no le restan validez al documento. Entonces, creo que ese dictamen es una prueba fundamental para un análisis que en mi concepto debió haber sido minucioso, ¿sí? Porque en otra parte de este mismo dictamen, porque se lleva a cabo grafoscopía, documentología, y en otra parte dice que los carteles o comúnmente llamadas sábanas no tienen alteraciones ni físicas ni químicas. Entonces, para mi gusto tiene la validez porque está firmado por las autoridades en ese momento legalmente facultadas, que son los presidentes de casillas. Y si no tienen alteraciones, entonces, en mi concepto, tendrían que ser consideradas como pruebas con valor pleno. Por tanto, esa es la parte en que difiero del proyecto, y como esto define en sí, son determinantes, en este caso omito las demás partes del proyecto, porque de cambiar la interpretación de este apartado del proyecto, estaríamos cambiando también los resolutivos. A grosso modo, en eso fincaría mi voto en contra, que como en la petición anterior solicito se agregue a la resolución en su oportunidad procesal. Gracias. Sí, muchas gracias, compañera magistrada. En el orden tiene el uso de la voz la compañera magistrada Rodríguez Chinol. Buenas tardes, integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral. Señor presidente, déjeme pues reiterar lo que ya en una reunión previa he sostenido. Me aparto del proyecto que hoy se presenta a este Pleno por las siguientes consideraciones jurídicas. Con respeto para mis compañeras y compañeros magistrados, integrantes del Pleno de este Tribunal, con fundamento en el artículo 17, fracción segunda, inciso A de la Ley Orgánica de este Tribunal, emitiré un voto particular porque en el proyecto de sentencia sometido a consideración se establece el estudio de dos agravios sobre los que no comparto el criterio, y los precisaré como los refiere el proyecto. En el inciso C, se refiere a las sábanas de publicación de resultados respecto de la sección 2567 básica, contigua 2 y contigua 3. Y bueno, inicia el estudio de este agravio en la página, en la foja 54 del proyecto que se nos pone a consideración. Este agravio trata sobre la negativa de la autoridad administrativa responsable, que es el Consejo Distrital 27 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y que no toma en cuenta para efectos del cómputo municipal las sábanas de publicación de resultados respecto de las secciones antes precisadas, allegadas al expediente por el representante del partido Morena, mismas que,
aun cuando no se robustecen con el original o copia al carbón de estas casillas, a decir del partido Morena, ello no es impedimento para contabilizarlas, pues son documentos idóneos expedidos por funcionarios de la mesa directiva de casilla. Son pruebas públicas que no requieren de otro medio de prueba para que surta sus efectos jurídicos. Al respecto, el proyecto sometido a nuestra consideración establece que solo se contabilizó el cómputo de la elección cuestionada en la casilla 2567 contigua 2, que, bueno, también he de precisar que en el último proyecto circulado al pleno de este tribunal también se deja sin efecto esa sábana que se estaba considerando en el proyecto inicial, y se consideraba porque había un acta al carbón, entonces se pretendía que se tomara en cuenta, pero ya en el proyecto que nos acaban de circular en la mañana, noto que ya no se toma en cuenta tampoco. Sin embargo, al no existir las actas de escrutinio y cómputo que robustecen las sábanas de resultados, no puede otorgárseles valor probatorio pleno y por tanto no deben ser contabilizados los resultados obtenidos mediante estas sábanas de resultados individuales, refiere el proyecto que hoy se pone a consideración de este pleno. No obstante lo anterior, en el proyecto se reconoce que el cartel de resultados es un material electoral impreso de manera previa a la jornada electoral y distribuido por la autoridad electoral a todos los presidentes de las mesas directivas de casilla. Por otro lado, en el mismo proyecto se reconoce como hechos probados que en la madrugada del 7 de junio un grupo de personas armadas irrumpió en el lugar y sustrajo los paquetes electorales de las casillas, líneas antes identificadas. Además, que el 9 de junio, los representantes del partido Morena ante el Consejo Distrital 27 presentaron las sábanas con la resultación de las casillas cuestionadas, las cuales no fueron tomadas en cuenta básicamente por ser documentos individuales y presentados 2 días después de la contienda de la jornada electoral. Además, se señala en el proyecto de resolución que existe un dictamen en materia de grafoscopía que concluye que la firma del representante del Partido Revolucionario Institucional que calza esas 2 sábanas no tomadas en cuenta en el cómputo arroja inconsistencias sobre la autenticidad de las firmas de quienes suscribieron dichas sábanas y con ello se les resta veracidad. Sin embargo, se concluye que no hay forma de cotejar los resultados de esas sábanas que no hayan sido manipuladas o su contenido sea verdaderamente auténtico. Sobre estos razonamientos, en este apartado del proyecto, considero que sí se debieron tomar en consideración los resultados consignados en las sábanas electorales. De entrada, porque se trata de un documento generado con sustento en las atribuciones de los integrantes de la mesa directiva de casilla. En efecto, el artículo 235 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales establece, entre otras cosas, que son atribuciones del presidente de la mesa directiva de la casilla, según la fracción 9ª, fijar en un lugar visible al exterior de la casilla los resultados del cómputo de cada una de las elecciones. Así como se reconoce en el proyecto, las sábanas electorales son formatos que se cuentan entre los recepcionados previos a la jornada electoral por los presidentes de casilla. Por ello se trata también de documentos públicos, sin que para los efectos de su validez sea dable distinguir si son materiales electorales o documentación electoral, pues dicha distinción en el caso no lleva a ninguna conclusión respecto de su idoneidad y validez. Lo que importa en realidad es que consignan los resultados oficiales y se publican en donde fueron instaladas las mesas receptoras de la votación. De ahí que por sí mismas tengan valor probatorio pleno para el caso en estudio.
Lo anterior lo referí ayer en la reunión previa que sostuvimos y hoy lo reitero. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido en la tesis 1 del 2020 que el escrutinio y cómputo y los resultados de la votación pueden acreditarse de manera excepcional con el aviso de los resultados de la casilla correspondiente. Citaré textualmente lo que dice esa tesis. De los artículos 14, párrafos 1, inciso A y 4, incisos A y B, en relación con el artículo 16, párrafo segundo, ambos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, se concluye que de conformidad con el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, el aviso o el cartel de resultados fijado en el exterior del inmueble en el cual se instaló la casilla constituye una prueba documental pública con valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario. Esto porque es un documento impreso por orden de la autoridad electoral y distribuido de manera previa a la jornada electoral. Además, este documento es firmado por el presidente de la casilla y por los representantes de los partidos políticos una vez concluido el escrutinio y cómputo, con la finalidad de hacer del conocimiento de la ciudadanía los resultados de las elecciones. Por tanto, ante la ausencia del paquete electoral y el original o copias del acta de escrutinio y cómputo de casilla, el aviso o cartel de resultados constituye de manera excepcional un documento idóneo para acreditar plenamente la existencia de los resultados obtenidos en las casillas. Por otro lado, no es posible restarle el valor que la propia ley y la jurisprudencia le concede a estos elementos de prueba bajo el débil argumento de que al haberse integrado una averiguación en los hechos delictuosos ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en la que se emitió un dictamen pericial en materia de grafoscopía que concluye que las firmas que calzan las sábanas electorales arroja inconsistencias sobre la autenticidad de las firmas de quienes suscribieron dichas sábanas, pues el dictamen referido analiza las firmas, ojo, del representante del Partido Revolucionario Institucional, no así del, como dije, es el funcionario con la facultad atinente y por eso al estar estampada su firma sin irregularidad alguna, pues no se analiza en este dictamen pericial, es que se debe otorgar valor a dichas sábanas de resultados. En otras palabras, el estudio técnico del peritaje analiza o estudia incorrectamente la firma de un representante de partido acreditado ante la mesa directiva de casilla, cuando de ser el caso debió estudiarse la firma del presidente y los demás funcionarios, pues son quienes a través del estampado de su firma dan validez a los documentos en cita. En el caso concreto, en las sábanas de resultados electorales puede observarse que tienen las firmas de los presidentes de casilla. Solo en la casilla 2567, contigua 3, el peritaje establece que la firma de la presidenta, lo cual bajo ninguna óptica puede ser un elemento de fuerza que le reste su valor probatorio de casilla que intervinieron el día de la jornada electoral. En ese orden de ideas, considero que la averiguación iniciada y los efectos que eventualmente de ella se arrojen no tienen por qué impactar en el juicio que se resuelve hoy, porque dicha investigación fue integrada para estudiar la comisión de un ilícito penal, de manera que no pueden trascender los efectos del peritaje a la materia de estudio de este juicio de naturaleza jurídica distinta. Cabe hacer mención que según las constancias que obra en autos, la investigación de la Comisión de Delitos Electorales se encuentra en una fase inicial.
Luego entonces no es posible observar de los autos del expediente o del propio proyecto de resolución que el dictamen pericial rendido sea conclusivo. Esto es, que ya se haya notificado a las partes involucradas en la investigación penal que se hayan presentado o esté en vías de desahogarse un dictamen pericial distinto al que ya se desahogó, que se haya contradicho lo que en él se concluye. Es decir, que la parte oferente de la prueba pericial que obra en autos es unilateral y faltaría recabar los demás dictámenes periciales que se ordenen o en su defecto si existiera un peritaje de un tercero en discordia. Todo ello me lleva a considerar que las sábanas de resultados electorales debieron haber sido consideradas se trata de documentales públicas con valor probatorio pleno. En otro orden de ideas, bajo el mismo proyecto se establece el agravio que se señala con el inciso C y haré las siguientes consideraciones. Corresponde a la nulidad, a la causal de nulidad de Casillas, y dice el proyecto que sí se actualiza, que se propone anular las dos casillas correspondientes a la y 2571 contigua 3, porque se razona en el proyecto que la ley prohíbe y se refiere específicamente a un director de una escuela secundaria en Tlapa, y la segunda a que es dirigente del Comité Municipal del PAN en referida ciudad. Sobre este apartado, el estudio establece que efectuados los requerimientos de ley, se acreditó que esas casillas se integraron con las personas anotadas y que la ley lo prohíbe. Al respecto, comparto el criterio de nulidad en la casilla 2571 contigua 3, pues efectivamente se trata de una persona con un cargo partidista, al ser presidenta de la comisión organizadora del PAN en Tlapa, por lo que es correcto el criterio de anular la casilla mencionada. Sin embargo, en relación a la casilla 2564 contigua 3, se declaró su nulidad o se propone declarar la nulidad porque fungió como presidente el ciudadano de escuela secundaria, lo cual bajo ninguna óptica comparto. Sobre el tema, como bien lo menciona el proyecto, en el artículo 232 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, se señalan los requisitos para ser integrantes de la mesa directiva de casilla, que se refiere a la fracción séptima del artículo mencionado y que dice no ser servidor público de confianza con mando superior ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía. En el caso que nos ocupa, se razona que el director de la escuela secundaria es equiparable a un servidor público y, por tanto, procede a anular la votación recepcionada en la misma y, en consecuencia, restarla del cómputo final de la elección municipal cuestionada. Criterio que no comparto, porque el director de la escuela secundaria no es un servidor público. Esto es, en el proyecto atiende de manera errónea el concepto de anulación que le fue planteado en cuanto a servidores públicos actuaron como funcionarios de casilla, lo cual, en su opinión, constituyó presión en el electorado. En el artículo mencionado, únicamente existe la prohibición de que servidores públicos de confianza con mando superior sean integrantes de casilla, lo cual en el caso del director de secundaria no acontece. Al respecto de este tema, la Sala Superior ha sostenido que las autoridades pueden ejercer poder material y jurídico frente a todos los vecinos de una comunidad con los cuales entablan relaciones necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana de cada uno, como la prestación de los servicios públicos,
las relaciones de orden fiscal, el otorgamiento y subsistencia de licencias, permisos o concesiones para el funcionamiento de giros comerciales o fabriles. La imposición de sanciones de distintas clases pueden inhibir la libertad del voto, hasta con su sola presencia y con más razón con su permanencia en la casilla, como vigilantes de las actividades de la mesa directiva y de los electores. Los ciudadanos pueden temer en tales relaciones que su posición se vea afectada en diferentes formas, en función de los resultados de la votación en la casilla de que se trate. En el caso, está acreditado que en el expediente el ciudadano Francisco Medina Lucas tiene el cargo de director de la escuela secundaria Sor Juana Inés de la Cruz en la ciudad de Tlapa de Comunfort y que actuó como presidente de la casilla 2564 contigua 3. En este orden, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los municipios de Guerrero, en el artículo 2, señala que son servidores públicos del Estado los representantes de elección popular, los funcionarios, empleados y en general toda persona que con independencia de su jerarquía o adscripción desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, los ayuntamientos, los órganos autónomos y los órganos con autonomía técnica y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos económicos del Estado y de los municipios. Por su parte, el artículo 191 de la Constitución refiere como servidores públicos del Estado a los representantes de elección popular, a los que con independencia de su jerarquía o adscripción desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, los ayuntamientos, los órganos autónomos y los órganos con autonomía técnica. Por consiguiente, un director de escuela secundaria no se considera como servidor público para los efectos que señala el proyecto. Así, si en el caso se trata de un director sin las cualidades de confianza y mando superior, no puede considerarse que su sola presencia generó presunción de presión en los electores de la casilla de que se trata. Además, en relación con servidores públicos de mando inferior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que con su sola presencia en las casillas no se genera la presunción de presión, pues la imputación de haber ejercido presión sobre el electorado debe estar probada y la carga recae en el actor. Es decir, es insuficiente que un servidor sin mando superior se encuentre en la casilla para que se acredite que hubo presión en el electorado, pues debe estar probado que realizó conductas concretas una disculpa, tuve un problema con mi equipo. Adelante, se escucha bien, se escucha. Pues debe estar en la voluntad de los electores o en los funcionarios de la casilla. Ok, gracias. En concreto, la Sala Superior del Tribunal Electoral ha sostenido que este tipo de funcionarios no poseen un mando superior en la Secretaría de Educación Pública porque no tienen facultades de decisión como si lo tienen para otros efectos el secretario de Educación o el director general del área de Finanzas, Planeación y Educación. En este sentido, el hecho de que un maestro director sea conocido en la comunidad, no solo por el alumno como un elemento eficaz para asumir que la presencia de este funcionario se ejerció presión o incidió en la libertad del voto. Para que esto suceda, es necesario que la legislación electoral aplicable o en todo caso la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación así lo consideren, lo cual en el caso
que nos ocupa no acontece. En ese orden de ideas, debe destacarse que el promovente se limitó a señalar en los agravios que diversos funcionarios públicos participaron en los comicios locales como integrantes de casilla, pero no acreditó a través de prueba alguna la realidad de presionar a los electores para que votaran por un determinado partido o a los propios funcionarios de casilla para que actuaran de manera que se pudiera soslayar que se transgredieron los principios de certeza y equidad en la contienda. Asimismo, en las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo de la casilla 2564 contigua 3, se encuentra signada por los representantes del PRI y el PRD sin que hayan asentado incidentes o presentado escritos de protesta, en el sentido de que pudieran con ello acreditar que el director realizó alguna conducta con la finalidad de presionar a los electores o a los demás funcionarios de casilla. Esto último es relevante, pues está acreditado que en la casilla estuvieron presentes los representantes de los partidos políticos y estos no hicieron manifestaciones respecto de que el funcionario designado como presidente de esta mesa directiva de casilla realizara conductas que pusieran en duda la certeza de la votación emitida. Por lo anterior, considero que es incorrecto que el proyecto proponga la nulidad de la votación de la casilla en estudio, pues la presencia del director sin mando superior en ninguna especie no generó la presunción de presión en los electores. Contrario a lo planteado en el proyecto, en la integración de las mesas directivas de casilla, generalmente se busca que ciudadanos con una preparación académica sólida puedan ser designados como funcionarios de casilla, porque eso asegura en mayor grado que los trabajos de la jornada electoral sean con menor reto. Qué mejor que un director de una escuela pueda dirigir los trabajos de esa mesa receptora del voto cuestionado. Con esto concluyo pues que en el proyecto que se nos propone a consideración falta exhaurar el análisis de las probanzas ofrecidas por las partes y que con ello pudiéramos concluir que efectivamente no podríamos tomar en cuenta las sábanas de y también se proyecto. Por eso es cuando concluye, compañera magistrada. Compañera magistrada. Presidente. Muy bien, gracias. Bien, si el pleno me permite, haré uso de la voz y voy a centrar específicamente a los comentarios que establece la compañera magistrada Hilda Rosa y la compañera magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, en donde básicamente se refieren a dos de los agravios que presenta el partido de Morena y uno que presenta el partido del PRI, esos diferentes juicios establecidos. Por lo que respecta a Morena, Morena se duele porque dice que la autoridad responsable omitió tomar en cuenta efectivamente los resultados consignados en las sábanas de publicación de resultados relativas a las casillas 2567, básica, contigua 2 y contigua 3. Al respecto se estima o estamos proponiendo calificar de infundado dicho planteamiento al considerarse que dichas documentales no son de la entidad suficiente para tener certeza jurídica de la autenticidad de su contenido, pues sobra en el expediente una carpeta de investigación en la que se advierte un dictamen pericial de grafoscopía y documentoscopía que indican como conclusión que las firmas contenidas en ellas existen marcadas diferencias en sus rasgos grafológicos, lo que pone en duda la autenticidad de los resultados plasmados en ellas. Ahora bien, no hay que perder de vista
que las sábanas estuvieron perdidas durante 3 días. No se sabe quién las recuperó, cómo se recuperó y quién las llevó al órgano administrativo local. Es decir, no hubo cadena de custodia. No se sabe cuál es el origen. Comparto parcialmente lo comentado con la compañera magistrada Hilda Rosa en el sentido de que pudiese ser prueba plena. Sí, pudiese ser prueba plena siempre y cuando haya otros elementos convictivos que nos llegue a concatenar, que son veraces. Pero aquí no tenemos certeza jurídica de que sean auténticas. Aparte, no son documentales, es material electoral. No son documentales que formen parte del paquete, son material electoral. No existió cadena de custodia adecuadas de las sábanas. No se tiene certeza de que esos resultados sean reales. Por tanto, considero que el hecho de que sumemos estos resultados al cómputo, no habría certeza de nuestra parte en cuanto a la elección. Por el contrario, creo que si hubiera algunos otros elementos de convicción de que estos resultados son realmente la voluntad genuina de los electores, no habría ningún problema en plasmarlos y en modificarlos. Por cuanto hace también a la casilla 2567, existen 2 copias, efectivamente, existen 2 copias al carbón del acta de escrutinio en cómputo de esa sección. Mismas que fueron aportadas por la parte actora, es decir, fue Morena en el presente juicio quien las aportó. Nosotros estamos proponiendo que son insuficientes para convencer que los resultados ahí plasmados sean voluntad real de los electores. No existen otras pruebas idóneas y veraces con las cuales puedan manipularse y generar una convicción a este órgano jurisdiccional. Y si le aunamos la determinación que existe en el dictamen pericial de la Fiscalía, no podemos tomarlos en cuenta. Por cuanto hace al segundo comentario que hace en relación al agravio de esto, me refiero específicamente a la compañera magistrada Rodríguez Chinol, respecto de la casilla 2564, 3 y 2571, contigua 3. Bueno, como un agregado aquí, podríamos decir que no está en discusión, está en discusión más que nada la indebida integración. Si se actualiza porque genera en lo personal una presunción fundada. Es un director de secundaria, es un servidor público y tiene personal subordinado en los que fácilmente puede influir. Aparte, considero que se está confundiendo, Es decir, el elemento de presión recae en otra causal de nulidad y no en esta, que únicamente define una indebida integración. Por mi parte, sería cuanto, y no sé si haya por ahí algún otro comentario. Me quería referir específicamente a la discusión y el análisis de los 2 puntos que establecieron las 2 compañeras que me antecedieron en el uso de la voz. Al no haber más comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadeli Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. En contra. Gracias, magistrada.
Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. En contra del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado oponente José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por mayoría de votos, con los votos en contra de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito y la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Secretario General, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El último asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, por lo tanto, le solicito al Secretario General, de acuerdo, nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Antes, Secretario General, se le instruye para que los votos particulares manifestados por ambas magistradas formen parte integral de esta sentencia. Así será, magistrado. Con su autorización, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los juicios electorales ciudadanos 284, 285, 286 y 287 de este año acumulados, promovidos por Araceli Encarnación Domínguez, Juan José Francisco Rodríguez Otero, Gustavo Figueroa Rosas y Jesús Arena Pérez, respectivamente, en contra de la omisión del director general del Registro Nacional de Militantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional de dar respuesta a los escritos de petición de 3 de agosto de 2021, en los que solicitaron información respecto de su estatus de militancia del citado instituto político. En el proyecto se propone acumular los expedientes al advertirse de la conexidad en la causa, toda vez que en ellos se controvierte la omisión de la misma autoridad responsable, aduciéndose además una misma pretensión y causa de pedir, por lo que, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, resulta procedente acumular los juicios electorales ciudadanos 285, 286 y 287 al diverso 284 por ser el primero que se recibió ante este órgano jurisdiccional. Asimismo, en el proyecto de cuenta se propone desechar los medios de impugnación al haber quedado sin materia, pues ello imposibilita el pronunciamiento por parte de este órgano jurisdiccional sobre el fondo de la cuestión planteada. Lo que se considera así en virtud de que los actores controvierten la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a sus solicitudes de información realizadas mediante escritos del 3 de agosto respecto a su estatus de militancia en el Partido Acción Nacional, omisión que considera violatoria de su derecho de petición en materia electoral. No obstante, de las constancias que integran los citados expedientes, se advierte que obran los oficios mediante los cuales la autoridad responsable, el 6 de agosto, dio respuesta a las peticiones formuladas por los actores. Sin embargo, toda vez que la autoridad responsable notificó las respuestas otorgadas a través de los estrados físicos de la Dirección del Registro Nacional de Militantes, con la finalidad de maximizar sus derechos y no dejarles en estado de indefensión, a efecto de garantizar el pleno conocimiento de la respuesta otorgada, se propone que, al momento de notificar la resolución, les sean entregadas las copias certificadas de los oficios de respuesta según corresponda. Conforme a lo anterior, y toda vez que la petición realizada por los actores fue atendida por la autoridad responsable, resulta inexistente la omisión atribuida, trayendo como consecuencia que los medios de impugnación que se resuelven queden sin materia, por lo que, al no existir controversia que resolver, lo procedente es desechar los juicios electorales ciudadanos. Por lo expuesto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se acumulan los expedientes TE, diagonal GEC, diagonal 285, diagonal 2021, TE, diagonal GEC, diagonal 286, diagonal 2021 y TE, diagonal GEC, diagonal 287, diagonal 2021 al juicio electoral ciudadano TE, diagonal GEC, diagonal 284, diagonal 2021, debiendo agregarse copia certificada de la ejecutoria a los expedientes acumulados. Segundo, se desechan los juicios electorales ciudadanos. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Su audio, magistrado. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución de que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponde.
Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 13 horas con 27 minutos, se declara concluida la presente sesión. Muy buenas tardes a todas y a mi compañero Ramón Ramos Piedra. Hasta